Una pastora alemana, de porte majestuoso pero visiblemente agotada, emergió de las sombras de una carretera desolada, polvorienta y olvidada por el tiempo, donde el asfalto agrietado apenas reflejaba las luces intermitentes de los postes que titilaban en la distancia. Su figura, recortada contra el cielo nocturno, parecía un espectro de lo que alguna vez fue, su pelaje, que en otros días debió brillar con un negro y marrón impecables, estaba ahora cubierto de una capa espesa de polvo grisáceo y barro seco que se adhería a cada hebra como un manto de miseria. Sus ojos, grandes y expresivos, cargaban una emoción que iba mucho más allá del simple miedo, era una desesperación cruda, visceral, un grito mudo que atravesaba la noche helada. Entre sus dientes, con una delicadeza que parecía imposible para un animal en su estado, llevaba algo pequeño, algo vivo, algo que sostenía con un cuidado tan extremo que parecía que su propia existencia dependía de protegerlo. Era su cachorro, un diminuto bulto de vida que apenas se movía, envuelto en la fragilidad de sus primeros días. Con pasos tambaleantes, como si cada uno le costara un pedazo de su alma, se acercó a un hombre que estaba a punto de subir a su camioneta, una vieja Ford destartalada estacionada bajo la luz mortecina de una gasolinera abandonada en medio de la nada. Él, un tipo de rostro curtido por el sol y el trabajo duro, llevaba una chaqueta gruesa de lana gastada y botas llenas de rasguños que contaban historias de caminos largos y solitarios. Estaba a punto de girar la llave en el contacto cuando la vio. Ella no dudó, no vaciló ni un segundo, con una determinación que desafiaba su evidente debilidad, avanzó hacia él y depositó al cachorro frente a sus pies, justo sobre el suelo frío y sucio, como si le entregara lo último que le quedaba en el mundo. El pequeño gimió, un sonido tan débil que apenas se escuchó por encima del silbido del viento que azotaba la escena con ráfagas heladas. Entonces, ocurrió lo impensable. Con los ojos vidriosos, brillantes de lágrimas que ningún animal debería ser capaz de derramar, la pastora alemana comenzó a llorar. No era un aullido ni un ladrido, sino un llanto humano, desgarrador, lleno de súplica y dolor. Su cuerpo temblaba violentamente, no solo por el frío que calaba hasta los huesos, sino por una emoción que parecía romperla desde adentro. Su respiración, entrecortada y jadeante, llenaba el aire con pequeños vaos de vapor que se disipaban rápidamente en la noche. Pero no se movió, no huyó, no hizo nada más que quedarse allí, inmóvil, esperando, con la mirada fija en el hombre, rogándole en silencio que entendiera lo que no podía expresar con palabras. Era una madre al borde del colapso, una criatura que había agotado todas sus fuerzas y que ahora ponía su última esperanza en un desconocido. Lo que este hombre hizo a continuación no solo te conmoverá hasta las lágrimas, sino que cambiará para siempre la forma en que percibes la lealtad inquebrantable de los perros, esos seres que entregan todo sin pedir nada a cambio. Prepárate para sumergirte en una historia que te llevará por un torbellino de emociones, sacrificio en su forma más pura, amor que trasciende las barreras de la especie, y un giro inesperado que se grabará en tu memoria como un tatuaje imborrable. Esta no es solo la crónica de un encuentro fortuito en una carretera perdida, es un testimonio del poder del instinto, de la resiliencia frente a la adversidad y de la conexión profunda que puede surgir entre un hombre solitario y una perra que lo había perdido todo, excepto la voluntad de salvar a su hijo. Esa noche, el viento helado rugía con una furia implacable, como si la propia naturaleza conspirara para borrar cualquier rastro de vida en aquella carretera desierta y silenciosa, donde el eco de los neumáticos lejanos se perdía en la inmensidad de la oscuridad. Entre las luces parpadeantes de los postes, que parecían titilar como estrellas moribundas en un cielo sin luna, una figura solitaria avanzaba con una determinación que desafiaba su evidente fragilidad. Era la pastora alemana, una sombra de lo que alguna vez había sido, una guerrera exhausta cuyos pasos resonaban con el crujir de la grava bajo sus patas heridas. Su pelaje, que en tiempos mejores debió haber sido un manto brillante de tonos negros y castaños, estaba ahora cubierto de una costra espesa de tierra seca y lodo endurecido, adherido a su cuerpo como una armadura de sufrimiento que pesaba sobre sus hombros encorvados. Cada movimiento era un acto de voluntad, un desafío al agotamiento que amenazaba con derrumbarla en cualquier momento. Sus patas, laceradas por kilómetros de terreno áspero, sangraban levemente, dejando pequeñas manchas oscuras en el suelo que el viento borraba con cruel indiferencia. Sus fuerzas se desvanecían como el último aliento de una vela a punto de apagarse,
pero ella no se rendía, no podía rendirse. Entre sus mandíbulas, sostenía con una delicadeza casi milagrosa a su cachorro, un pequeño ser frágil cuya vida parecía colgar de un hilo tan fino que el menor descuido podría romperlo. El cachorro apenas se movía, su cuerpecito temblaba de frío y hambre, envuelto en una vulnerabilidad que desgarraba el corazón de cualquiera que lo viera. Ella lo apretó suavemente contra su hocico, un gesto tierno y desesperado, como si con ese contacto pudiera insuflarle el calor que su propio cuerpo ya no podía generar, como si su amor maternal fuera suficiente para mantenerlo vivo un instante más. Sabía que el tiempo se agotaba, que cada segundo era una cuenta regresiva hacia un desenlace que no estaba dispuesta a aceptar. Había caminado kilómetros bajo el cielo implacable, tambaleándose sobre sus patas temblorosas, con el peso de la fatiga y el hambre royendo sus entrañas. Buscaba ayuda, un refugio, una chispa de esperanza en un mundo que parecía haberla olvidado. Los autos pasaban a toda velocidad, sus faros cortando la noche como cuchillos de luz, pero ninguno se detenía. Los conductores, encerrados en sus burbujas de metal y vidrio, la ignoraban por completo, ajenos al drama que se desarrollaba a pocos metros de sus ventanillas. Ella los observaba con ojos cansados, sus orejas negras y puntiagudas moviéndose nerviosas, captando cada sonido, cada rugido de motor, cada crujido del viento entre los arbustos secos que flanqueaban el camino. Estaba alerta a cualquier amenaza, a cualquier peligro que pudiera acechar a su pequeño, pero lo único que encontraba era el vacío, la indiferencia de un mundo que seguía girando sin mirarla. Su respiración era un jadeo ronco, un sonido que se mezclaba con el silbido del aire helado, formando pequeñas nubes de vapor que se disipaban en la oscuridad. El frío le calaba los huesos, atravesando su piel hasta llegar a su alma, pero no le importaba. Su miedo no era por ella misma, sino por el cachorro que cargaba, por esa vida diminuta que dependía enteramente de su resistencia. Lo había llevado consigo a través de un viaje infernal, un peregrinaje de dolor y sacrificio, buscando algo, alguien, cualquier señal de salvación. Sus ojos, hundidos por el hambre y la fatiga, escudriñaban el horizonte con una mezcla de terror y determinación. No sabía cuánto más podría soportar, pero mientras le quedara un aliento, seguiría adelante, porque detenerse significaba rendirse, y rendirse significaba perderlo todo. Entonces, en medio de aquella noche interminable, cuando el frío cortaba como navajas y la carretera parecía un abismo sin fin, sus ojos agotados captaron un destello de esperanza. Bajo la luz mortecina de una gasolinera abandonada, cuyos letreros oxidados colgaban torcidos y crujían con el viento, apareció una figura humana. Era un hombre, de pie junto a una camioneta vieja y polvorienta, una Ford destartalada que parecía haber recorrido tantas millas como la propia perra había caminado en su odisea. Él, un tipo de rostro serio y endurecido por años de sol abrasador y trabajo incansable, llevaba una chaqueta gruesa de lana deshilachada en los bordes, con manchas de grasa que delataban su vida austera. Sus botas, gastadas y cubiertas de arañazos profundos, descansaban firmes sobre el pavimento agrietado mientras cerraba la puerta del vehículo con un golpe seco, preparándose para dejar atrás aquel lugar olvidado por la civilización. La pastora alemana dudó, solo por un instante, su cuerpo temblando bajo el peso del cansancio y la incertidumbre. Los humanos podían ser crueles, lo sabía bien, había sentido el desprecio en sus miradas, el portazo de puertas cerradas en su rostro, el eco de pasos que se alejaban sin mirar atrás. Pero esta vez no había más opciones, no había otro camino que seguir. El cachorro entre sus dientes, con su respiración apenas perceptible, era un recordatorio constante de que el tiempo se agotaba, de que cada segundo de vacilación podía ser fatal. Así que, con una mezcla de miedo y resolución, avanzó hacia él. Sus pasos eran lentos, deliberados, cada uno un esfuerzo titánico que hacía temblar sus patas heridas, dejando tras de sí un rastro sutil de sangre que el viento helado borraba con indiferencia. El hombre, que estaba guardando sus llaves en el bolsillo de su chaqueta, percibió un movimiento en el rabillo del ojo y giró la cabeza lentamente. Lo que vio lo dejó paralizado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido bajo aquella luz tenue y parpadeante. Allí, a pocos metros de él, estaba ella, una perra esquelética, sucia, con el pelaje enmarañado y pegado a un cuerpo que parecía a punto de colapsar.
Sus costillas se marcaban bajo la piel como las teclas de un piano roto, sus ojos hundidos brillaban con una mezcla de angustia y súplica. Y entonces, con un cuidado que parecía imposible para una criatura tan maltrecha, depositó al cachorro en el suelo frente a sus botas. El pequeño bulto de vida gimió débilmente, un sonido tan frágil que apenas atravesó el silbido del viento, un susurro que se perdía en la inmensidad de la noche. El hombre parpadeó, atónito, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo frente a él. Y entonces, sucedió lo que nunca olvidaría. La pastora alemana, sin apartar la mirada de él, comenzó a llorar. No era un simple gemido animal, no era un aullido de dolor físico, era un llanto profundo, humano, que brotaba desde lo más hondo de su ser. Sus ojos, húmedos y vidriosos, derramaban lágrimas que brillaban bajo la luz ámbar de la gasolinera, mientras su hocico temblaba levemente, dejando escapar pequeños jadeos entrecortados que resonaban como una plegaria rota. Su cuerpo, consumido por el hambre y el agotamiento, se estremecía con cada sollozo, pero no era por ella misma por quien lloraba. Era una súplica desgarradora, un ruego silencioso que gritaba sin palabras: por favor, sálvalo. El hombre sintió un nudo apretarle la garganta, una opresión que le robó el aliento. Jamás había presenciado algo así, nunca había visto a un animal expresar una emoción tan cruda, tan pura, tan devastadoramente clara. Se agachó lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, sin apartar la vista de aquella madre desesperada. Su mano temblorosa rozó el cuerpecito helado del cachorro, cuyos movimientos eran tan débiles que parecían un eco de vida a punto de desvanecerse. Miró de nuevo a la perra, sus ojos encontrándose en un instante que pareció eterno. En esa mirada, vio el reflejo de un sacrificio inimaginable, de un amor que trascendía el instinto, de una entrega total que lo dejó sin palabras. Ella no pedía nada para sí misma, todo lo que quedaba de su fuerza, de su espíritu, estaba puesto en ese pequeño ser a sus pies. El hombre tragó saliva, sintiendo como el peso de esa mirada lo atravesaba, y supo que lo que ocurriera después cambiaría todo. En aquel instante suspendido bajo la luz ámbar y titubeante de la gasolinera, mientras el viento helado seguía ululando como un lamento perpetuo entre los postes oxidados y los arbustos resecos que bordeaban la carretera desierta, el hombre comprendió con una claridad abrumadora lo que estaba presenciando. La pastora alemana, aquella criatura demacrada y exhausta que apenas se mantenía en pie, le estaba entregando a su cachorro, su único tesoro, su razón de existir en un mundo que parecía haberla despojado de todo lo demás. ¿Pero por qué? ¿Qué historia de sufrimiento y abandono había arrastrado a esa madre valiente hasta ese momento exacto, hasta ese rincón olvidado de la tierra donde sus caminos se cruzaban por un capricho del destino? Él observó sus patas, heridas y ensangrentadas, con cortes profundos que delataban un viaje largo y tortuoso a través de terrenos implacables. Vio sus costillas, marcadas como si fueran las líneas de un mapa de hambre y desesperación, sobresaliendo bajo un pelaje que alguna vez debió ser lustroso y ahora era solo un recuerdo triste de tiempos mejores. Notó su cuerpo famélico, tembloroso, consumido por días, tal vez semanas, de lucha incansable contra el frío, el hambre y el abandono. No había collar alrededor de su cuello, ni una placa con un nombre grabado, ni el menor rastro de un hogar reciente que explicara cómo había llegado allí. Esta perra, esta madre heroica, había recorrido un camino infernal, un sendero de dolor y sacrificio, cargando a su pequeño a través de la noche interminable, solo para salvarlo. Entonces, mientras el hombre seguía agachado junto al cachorro, con la mano aún rozando su cuerpecito helado y frágil, algo cambió en la postura de la perra. Ella dio un paso atrás, lento, vacilante, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano que apenas podía permitirse. Luego dio otro, y otro más, retrocediendo con una resignación que partía el alma. El hombre frunció el ceño, confundido, mientras un escalofrío recorría su espalda como un río helado. No, espera, pensó, sintiendo como el pánico se apoderaba de él al verla alejarse. Ella lo miró una última vez, sus ojos grandes y húmedos brillando bajo la luz tenue, reflejando una tristeza tan profunda que parecía abarcar todo el universo. Era una mirada de despedida, un adiós silencioso que decía más que cualquier palabra jamás podría expresar. Se estaba yendo,
renunciando a lo único que le quedaba, ofreciendo a su hijo a un desconocido con la esperanza ciega de que él hiciera lo que ella ya no podía. El hombre sintió que algo dentro de él se quebraba, una grieta que se abría en su pecho y dejaba salir un dolor que no sabía que podía sentir. No podía dejar que esto terminara así, no podía permitir que esa madre valiente se marchara sola hacia la oscuridad de la que había emergido. «Espera», gritó, su voz resonando con una fuerza que lo sorprendió incluso a él mismo, cortando el silencio de la noche como un trueno inesperado. La palabra salió de su garganta con una urgencia que no pudo contener, un ruego que llevaba consigo todo el peso de lo que acababa de presenciar. La pastora alemana se detuvo en seco, su cuerpo tenso como un arco a punto de romperse, sus orejas puntiagudas temblando ligeramente mientras el viento seguía azotando su pelaje sucio y desaliñado. No se giró, no lo miró de nuevo, simplemente se quedó allí, inmóvil, atrapada en un limbo entre seguir adelante hacia la nada o volver hacia la incertidumbre de ese hombre que ahora le hablaba. Él tragó saliva, sintiendo cómo su corazón latía con una intensidad que le dolía en el pecho, y dio un paso hacia ella, con el cachorro aún en el suelo a sus pies, gimoteando débilmente como un eco de la vida que se aferraba a existir. Con un suspiro profundo, tembloroso, se quitó la chaqueta gruesa que lo protegía del frío y, con movimientos cuidadosos, envolvió al pequeño en la tela áspera pero cálida, cubriendo su cuerpecito helado con una ternura que no sabía que tenía dentro de sí. El cachorro se estremeció, soltando un gemido apenas audible, y se acomodó en el improvisado refugio, buscando instintivamente el calor que su madre ya no podía darle. «No te vayas», dijo el hombre en voz baja, casi un susurro, mientras se enderezaba y daba otro paso hacia ella, sosteniendo al cachorro envuelto contra su pecho. Su tono era cálido, firme, cargado de una promesa no pronunciada que flotaba en el aire entre ellos. «No tienes que hacerlo sola», añadió, y esas palabras parecieron colgarse en la noche, resonando en la quietud como un faro de esperanza en medio de la tormenta. Ella levantó la cabeza lentamente, como si el peso de su agotamiento la hubiera anclado al suelo hasta ese momento. Sus ojos, todavía húmedos, todavía llenos de una tristeza que cortaba como vidrio, se encontraron con los de él por primera vez desde que había comenzado a retroceder. Fue un instante eterno, un cruce de miradas que trascendió las barreras del lenguaje y la especie, un puente frágil construido sobre el dolor compartido y la posibilidad de algo mejor. En esa mirada, él vio algo más que sufrimiento, vio una chispa, un destello tenue de algo que no podía nombrar, pero que lo llenó de una certeza absoluta, no la dejaría ir. Por primera vez, en aquel cruce de miradas que parecía detener el tiempo bajo el resplandor ámbar de la gasolinera, el hombre vio algo más que tristeza infinita en los ojos de la pastora alemana. Había un destello, una luz tenue pero innegable que brillaba entre las sombras de su agotamiento, como una estrella solitaria luchando por hacerse visible en un cielo nublado y tormentoso. Era esperanza, frágil, casi imperceptible, pero real, un susurro de fe que se aferraba a la posibilidad de que este desconocido, este hombre de rostro curtido y manos ásperas, pudiera ser la salvación que ella había buscado a lo largo de su viaje desgarrador. Lentamente, como si cada movimiento fuera una decisión que requería toda su voluntad restante, ella dio un paso hacia él, luego otro, y otro más, hasta que finalmente regresó a su lado. Sus patas temblorosas rozaron el pavimento frío, dejando atrás pequeños rastros de sangre seca que el viento helado seguía borrando con su aliento implacable. Se sentó junto a sus botas gastadas, su cuerpo exhausto inclinándose ligeramente hacia adelante, y con una delicadeza que rompía el corazón, su hocico tocó suavemente la tela áspera de la chaqueta que envolvía a su cachorro. Fue un gesto pequeño, casi insignificante en la vastedad de la noche, pero cargado de un significado tan profundo que el hombre sintió que sus propios ojos se humedecían sin que pudiera evitarlo. Él la miró, inmóvil por un instante, sosteniendo al pequeño bulto tembloroso contra su pecho, sintiendo como el calor de su cuerpo comenzaba a filtrarse a través de la lana hacia esa vida frágil que apenas se aferraba a existir. El cachorro gimoteó débilmente, un sonido que atravesó el silencio como una aguja fina, y la madre respondió con un leve movimiento de sus orejas, inclinando la cabeza para olfatear la tela con una ternura que parecía imposible en un cuerpo tan maltrecho. El hombre supo entonces, con una certeza que le caló los huesos más que el frío de la noche, que debía hacer.
No podía dejarla allí, no podía permitir que esa madre valiente, que había sacrificado todo por su hijo, se quedara sola en la oscuridad de la carretera, enfrentando un destino que él no quería ni imaginar. Abrió la puerta de la camioneta con un movimiento lento, deliberado, dejando que el chirrido oxidado de las bisagras resonara en el aire quieto, y con una voz que intentó ser firme pero salió temblorosa por la emoción, dijo: «Vamos a casa». Las palabras flotaron entre ellos, simples pero pesadas, cargadas de una promesa que él no había planeado hacer pero que ahora sentía como un juramento irrevocable. Ella dudó, su cuerpo tenso, sus ojos oscuros y profundos clavados en él con una mezcla de desconfianza y anhelo. Era como si temiera que todo aquello fuera un sueño cruel, una ilusión que se desvanecería en el momento en que diera un paso más, dejándola de nuevo en la soledad y el abandono que habían sido sus compañeros durante demasiado tiempo. El hombre la miró, sosteniendo al cachorro con una mano mientras con la otra le hacía un gesto suave, invitándola a subir. Entonces, con una leve sonrisa que apenas curvó sus labios resecos por el viento, asintió hacia ella, un gesto silencioso que decía más que cualquier discurso elaborado. Fue suficiente. Con un último suspiro tembloroso, profundo, como si expulsara el peso de días de sufrimiento, la pastora alemana levantó una pata, luego la otra, y saltó al interior de la camioneta con un esfuerzo que hizo temblar sus músculos agotados. Se acurrucó en el suelo del asiento del copiloto, su cuerpo encorvado protegiendo instintivamente al cachorro que él aún sostenía, y cuando el hombre subió al vehículo y cerró la puerta tras de sí, el sonido metálico resonó como el cierre de un capítulo y el comienzo de otro. El motor rugió al encenderse, un sonido grave y ronco que llenó el silencio de la noche, y mientras la camioneta comenzaba a moverse, dejando atrás la gasolinera solitaria y la carretera polvorienta, el hombre supo que su vida había cambiado para siempre. La carretera se desvanecía en el retrovisor, tragada por la oscuridad, pero él apenas lo notó, su atención estaba fija en el asiento a su lado. El cachorro, envuelto en la chaqueta, descansaba contra su regazo, su respiración irregular pero constante, un recordatorio constante de la fragilidad que ahora estaba bajo su cuidado. Y en el suelo, la madre lo observaba de reojo, sus ojos brillando bajo la tenue luz del tablero, llenos de una desconfianza que aún no podía desvanecerse del todo, mezclada con un agotamiento tan absoluto que parecía haberla vaciado por dentro. «Nadie más los va a abandonar», murmuró él, su voz baja, casi perdida bajo el zumbido del motor, más una afirmación para sí mismo que para ella. No esperaba que lo entendiera, pero algo en el aire cambió, como si esas palabras hubieran encontrado un eco en el corazón de la perra. El trayecto fue silencioso, interrumpido solo por el ronroneo del motor y el ocasional gemido del cachorro. El hombre conducía con las manos firmes en el volante, pero su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. ¿Quién era ella? ¿De dónde había venido? ¿Qué había pasado para que terminara así, sola y rota en medio de la nada? Había visto perros callejeros antes, animales endurecidos por la vida en las sombras, pero esta perra era diferente. No tenía la mirada vacía de quien ha olvidado cómo soñar, tenía el alma destrozada de alguien que había tenido algo, un hogar, una familia, una vida, y lo había perdido todo. Apretó los labios, sintiendo una punzada de tristeza que no podía explicar, y volvió a mirarla. Ella no dormía, no podía dormir, sus orejas se movían levemente con cada sonido, sus ojos seguían cada uno de sus movimientos, como si aún temiera que en cualquier momento él pudiera traicionarla. Él suspiró, fijando la vista en la carretera oscura que se extendía ante ellos, y se prometió a sí mismo que haría lo que fuera necesario para cambiar esa mirada. Cuando la camioneta finalmente se detuvo frente a la pequeña cabaña del hombre, ubicada en las afueras del pueblo, el silencio de la noche rural envolvió el vehículo como una manta pesada y reconfortante, interrumpido solo por el suave crepitar de las hojas secas que el viento arrastraba por el suelo. El reloj en el tablero marcaba más de la medianoche, y el cielo, despejado ahora tras horas de nubes densas, dejaba entrever un puñado de estrellas que brillaban tímidamente sobre el tejado de madera desgastada. El hombre apagó el motor con un movimiento lento, casi reverente, dejando que el zumbido del vehículo se disipara en la quietud, y por un instante se quedó allí, sentado en la oscuridad, con las manos aún descansando sobre el volante. Su mirada se deslizó hacia el asiento del copiloto, donde el cachorro,
envuelto en la chaqueta gruesa, dormía con una respiración débil pero constante, su pequeño pecho subiendo y bajando como un metrónomo frágil que marcaba el ritmo de una vida que aún luchaba por afirmarse. En el suelo, junto a sus botas, la pastora alemana permanecía acurrucada, su cuerpo encorvado en una postura protectora que parecía haber sido tallada por el sufrimiento de días interminables. Sus ojos, abiertos de par en par, seguían fijos en él, brillantes bajo la tenue luz que se filtraba desde una lámpara exterior, reflejando una mezcla de desconfianza, agotamiento y algo nuevo, algo que él no podía nombrar pero que sentía como un peso cálido en el pecho. Abrió la puerta de la camioneta con un chirrido que rompió el silencio, y el aire fresco de la noche inundó el interior, trayendo consigo el aroma terroso de los pinos que rodeaban la cabaña y el leve murmullo de un arroyo lejano que corría entre las rocas. Bajó con cuidado, sosteniendo al cachorro contra su pecho, y esperó, observando a la madre con una paciencia que no sabía que poseía. Ella no se movió de inmediato, no saltó al suelo como lo habría hecho cualquier perro ansioso por explorar un lugar nuevo. En cambio, esperó, inmóvil, sus orejas temblando ligeramente mientras sus ojos seguían cada uno de sus movimientos, como si necesitara una señal, un permiso implícito para confiar en lo que venía después. Solo cuando él dio un paso atrás y asintió suavemente con la cabeza. Ella se levantó con esfuerzo, sus patas temblorosas apenas capaces de soportar su peso, y lo siguió hasta la entrada de la cabaña. El hombre sintió un nudo apretarse en su garganta al verla caminar detrás de él, tan cerca que podía sentir su aliento cálido rozándole los talones. No era una simple perra callejera, no era un animal salvaje que huiría al primer ruido, era una madre que lo había perdido todo y que ahora, por alguna razón que él aún no comprendía del todo, estaba apostando lo poco que le quedaba en él. El interior de la cabaña era cálido, acogedor, con el resplandor anaranjado del fuego danzando en la chimenea y proyectando sombras suaves sobre las paredes de madera rústica. El aroma a leña quemada llenaba el aire, mezclándose con el olor a café viejo que aún flotaba desde una taza olvidada en la mesa. Él llevó al cachorro hasta un viejo sofá desgastado, cuyos cojines hundidos habían visto mejores días, y con manos temblorosas por la emoción más que por el frío, improvisó un nido con mantas gruesas y una almohada deshilachada que encontró en un rincón. Colocó al pequeño allí con una delicadeza infinita, asegurándose de que la tela lo envolviera como un capullo protector, y retrocedió un paso para observar. La madre entró tras él, sus pasos lentos resonando en el suelo de madera, y se detuvo en la puerta, su silueta recortada contra el marco como una estatua de dolor y resistencia. Temblaba, no solo por el frío que aún plungía a su pelaje sucio, sino por una incertidumbre que parecía grabada en cada línea de su cuerpo. ¿De verdad estoy a salvo aquí?, parecían preguntar sus ojos oscuros, hundidos por el hambre y la fatiga. El hombre lo notó de inmediato, y algo dentro de él se rompió al verla así, tan vulnerable, tan lista para ser rechazada de nuevo. Sin decir una palabra, se agachó a su nivel, extendiendo una mano abierta hacia ella con una calma que intentaba transmitir seguridad. Ella no la olfateó, no retrocedió, no hizo nada más que mirarlo fijamente, y en esa mirada había algo devastador, no era miedo puro, sino una resignación agotada, como si estuviera preparada para que él la echara, para que la puerta se cerrara en su rostro una vez más. Él sintió que el pecho se le apretaba, que la garganta se le cerraba con un dolor que no podía expresar. ¿Cuántas veces le habían dado la espalda? ¿Cuántas puertas se habían cerrado ante ella? ¿Cuántos corazones la habían ignorado? Sin apartar la vista, se levantó lentamente y caminó hacia la cocina, sus botas resonando con un eco suave en el suelo. Ella lo siguió con la mirada, pero no se movió, como si temiera romper el frágil equilibrio de ese momento. Cuando regresó, traía un plato sencillo en las manos, un puñado de carne desmenuzada que había guardado en el refrigerador, sobras de una cena que ahora parecían un tesoro invaluable. Lo colocó en el suelo frente a ella, a pocos pasos del sofá donde descansaba su cachorro, y retrocedió con las manos en los bolsillos, esperando. Ella lo miró, luego miró el plato, sus ojos abriéndose más de lo que él había visto hasta entonces, como si no pudiera creer lo que estaba frente a ella. Pero no se lanzó sobre la comida, no la devoró con la desesperación de un animal hambriento. Esperó, inmóvil,
como si temiera que fuera una trampa, que en el momento en que tocara el plato él se lo arrebatara con la misma crueldad que otros habían mostrado antes. «Es tuyo», dijo él suavemente, su voz cálida rompiendo el silencio, y solo entonces ella se acercó. Comió despacio, con una tristeza que pesaba en cada bocado, como si no quisiera ilusionarse demasiado, como si supiera que la bondad podía ser pasajera. Cuando terminó, levantó la cabeza lentamente y lo miró de nuevo, y por primera vez algo cambió en su expresión. No era confianza plena, no todavía, pero era un atisbo de esperanza, una grieta en la armadura de desconfianza que la había protegido durante tanto tiempo. Con pasos inseguros, como si aún dudara de su propio cuerpo, se acercó al sofá donde su cachorro dormía, subió con esfuerzo y se acostó a su lado, envolviéndolo con su cuerpo maltrecho pero cálido. El hombre se dejó caer en una silla cercana, exhausto, y observó la escena en silencio. El fuego crepitaba suavemente, bañando la cabaña con una luz anaranjada que parecía sanar las heridas invisibles del aire. Ella no lo sabía aún, no del todo, pero este lugar, esta cabaña sencilla con sus paredes de madera y su calor humilde, ya era su casa. Al amanecer, cuando despertó y la vio dormir profundamente por primera vez, con su guardia baja y su respiración tranquila, supo que no los dejaría ir jamás.